Amigos de Cuatro Vientos, bienvenidos a la segunda transmisión que estamos haciendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, en México. Transmisión en vivo que estamos realizando este día, lunes 23 de mayo del 2022, 11 de la mañana con 20 minutos, tiempo de Ensenada, Baja California, México. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sean bienvenidos una vez más a nuestra plataforma 4B TV y el programa de en este momento al que nos estamos ya enlazando con nuestro queridísimo amigo y cronista oficial de Ensenada, el oceanólogo y exintegrante de investigación del Instituto de Oceanografía de la Secretaría de Marina, pues nuestro querido Arnulfo Estrada Ramírez, quien también es rescatista del idioma quiligua en Baja California y colaborador de Cuatro Vientos. Bueno, pues amigos y amigas, obviamente el cronista oficial de Ensenada, Baja California. Pues damos paso a este programa, Galicia, en donde vamos a hablar, bueno, Arnulfo va a platicar de un muy querido, bueno, por mí, la verdad es que yo conocí a Paco Porragas, a Francisco Porragas, todavía me tocó platicar con él en los primeros años en que llegué aquí en Ensenada, 79, 80, 81, 82, lo conocí como fotógrafo de prensa, pero también pues un paisajista nato y también un fotógrafo de actividades sociales de Ensenada, y no nada más los clásicos cumpleaños, no, la actividad social de Ensenada. Y también de un otro fotógrafo estadounidense, Hubert Gulick, estos dos personajes, pues son los que realizaron los últimos registros gráficos de estos cambios profundos que se dieron en la ciudad de Ensenada desde el punto de vista urbanístico, pero también desde el punto de vista paisajístico. Y es la ciudad de Ensenada y las playas de la bahía de Ensenada. Hola, Alicia Aragón, adelante, por favor. No, pues amigos, amigas de Cuatro Vientos que siguen este programa, este gustado programa con nuestro queridísimo amigo Arnulfo Estrada, pues no se lo pierdan porque con este nuevo tema vamos a concluir una serie que Arnulfo dedicó a los fotógrafos que mejor legado nos dejaron de esa entrañable Ensenada de antaño, cuando todavía estaba prístino su paisaje y cuando todavía se tenía la esperanza de que su desarrollo urbanístico se hiciera respetando al máximo sus atributos como puerto, como playa, como una zona de vegetación muy especial por sus características mediterráneas. Y bueno, las imágenes que nos ha compartido a través de diferentes autores, de diferentes fotógrafos, Arnulfo Estrada, a lo largo de, ¿qué serán los últimos 5 programas? Han sido entrañables y sorprendentes para quienes no conocimos ese tiempo en Ensenada, y entrañables para quienes, siendo niños, niñas en aquel tiempo, tienen recuerdos, tienen vivencias de esa Ensenada hermosa que todos pues añoramos. Entonces, pues adelante, Arnulfo, y muchas gracias por el trabajo que has desarrollado para poder mantener viva la memoria de Ensenada, de esta Ensenada que tanto queremos. Pues muchas gracias, estimados amigos. Efectivamente, yo quiero cerrar con estos fotógrafos, con Porragas, un fotógrafo que casi 60 años estuvo congelándonos las imágenes de Ensenada, de aquella Ensenada que extrañamos. Y Howard Gulick es un fotógrafo, fue un fotógrafo norteamericano que también dedicó más de 20 años a viajar por la península e ir registrando sus hechos históricos, sus paisajes, sus poblaciones, sus personajes. Entonces, yo, a mi juicio, considero que estos dos fotógrafos son testimonios directos de aquel cambio fisiográfico que tuvimos en la bahía de Ensenada enorme. Entonces, yo quiero cerrar con estos dos fotógrafos porque a partir de ellos ya Ensenada perdió esa magia, ese atractivo que tenía ante el mundo, debo decirlo, porque Ensenada era muy fotografiado. Desde el siglo antepasado, que ya estuvimos tratando de esos fotógrafos, hasta mediados del siglo pasado, los 50, cuando empieza el cambio radical de su fisiografía, de su paisaje.
hasta ahí como que Ensenada dejó de ser atractivo para los fotógrafos. Entonces, testigo de ello pues fue precisamente Porragas, Francisco de la Gala Porragas, y especialmente que yo creo que en sus imágenes lo representa como una especie de denuncia, Howard Ulick, porque fotografía muchos los cambios cuando está pasando, cuando están rellenando las playas de Ensenada. Entonces son fotógrafos que vivieron fueron testimonios de ese cambio, y creo que a partir de ahí, como repito, dejó de ser atractivo Ensenada para muchos fotógrafos. Entonces, cierro con esa serie de fotógrafos con estos dos personajes muy importantes para Ensenada, especialmente Porragas, que él llega aquí en Ensenada, llega a Ensenada en 1944, y él era mecánico de la aviación militar. Entonces, llega en plena guerra mundial, seguramente llega para proteger, para formar parte de ese contingente que llega a Ensenada, y que, por cierto, Ensenada crece a partir de ese tiempo, crece bastante su población, porque vienen los soldados con sus familias. Entonces, Ensenada tiene un crecimiento poblacional considerable en ese tiempo de la guerra. Hay que recordar que Ensenada pues, es un lugar estratégico para la defensa. Su bahía es la bahía más cercana y grande que hay en la frontera de Estados Unidos. Entonces, es un lugar estratégico. Aquí se considera como ese lugar importante. De hecho, aquí estuvo Cárdenas en ese tiempo protegiendo, resguardando esta zona de posibles invasiones, no solamente japonesas, sino también norteamericanas, porque los norteamericanos querían asentar sus bases aquí en Ensenada con el pretexto de proteger. Entonces, en ese tiempo llega Porragas y le dice su mamá: oye, hijo, mándame fotografías. Él era de Veracruz, para ver cómo es Ensenada. Entonces dice: no tengo cámara. Con el tiempo le llega una cámara muy, muy antigua de regalo, seguramente se la mandó su mamá, y empieza a fotografiar una cámara de 1902, y empieza a usar esa cámara y tomar las primeras imágenes de Ensenada en 1946, y algunas imágenes que le voy a mostrar son precisamente de esa época. Seguramente las panorámicas y la de la ciudad son las que le interesaban a la mamá, porque quería ver cómo era Ensenada. Y bueno, ahí empieza la historia de Porragas. Okay. Vamos a poner... Para que la gente vaya viendo cómo era Ensenada de aquel tiempo. Ok, entonces arrancamos con esto. Adelante. Adelante. Bueno, yo titulé como lo mencionaba, esta plática, Porragas y Ulick, como los últimos registros gráficos de cambios profundos en la Ensenada panorámica, como lo he mencionado. Y si vemos la siguiente imagen, él es Porragas en su tiempo. Creo que esa fotografía corresponde a cuando él llega a Ensenada, y no estoy seguro si esa cámara que porta es la que le mandó su mamá para que resaltara Ensenada, para conocerla. Entonces yo creo que sí, es una cámara muy antigua, y él, como está muy joven, seguramente esa es la cámara que se menciona en su biografía. Él viene de Veracruz y llega 1 de marzo de 1944 a Ensenada. Él, aparte de las fotografías que empezó a tomar para mandar a su madre en 1946, él se involucra en el primer diario de Ensenada, el Mexicano, el primer diario en ese sentido que se ha mantenido, el Mexicano, y es de los fundadores precisamente de ese diario, y él empieza en octubre de 1959 y colabora con este periódico por muchos años. Él, más o menos entre 50 y 60 años, estuvo retratando la vida cultural, económica, social e histórica de Ensenada. Yo recuerdo en los 70, 60, 70, cuando había una fiesta, siempre la gente en broma decía: ahí viene Porragas. O sea, pórtese bien y posen porque viene Porragas. Cualquier fiesta, él estaba ahí, pero claro que era llamado a las fiestas donde había posibilidades económicas, no iba a cualquier fiesta.
Entonces, pero ya era un hecho que todo el mundo decía, ahí viene Porragas, pónganse bien, pónganse guapos, ¿no? Y él, pues, a lo largo de esos 50 años y más, se dice que tiene un archivo enorme de alrededor de 500,000 imágenes que ahora lo resguarda la familia. Por cierto, una de sus nietas es fotógrafa y ella pues, está de alguna manera siguiendo los pasos de su abuela y seguramente en manos de ella y el hijo de él está el resguardo fotográfico más importante de Ensenada durante casi 6 décadas. Entonces, pues de ese tamaño era Porragas. Además, tan importante para la vida de Ensenada, que en 1992 se establece como el Día del Fotógrafo, en honor precisamente a Porragas. Entonces, desde ese tiempo se conmemora el Día del Fotógrafo. Él, pues, llegó a Ensenada, decía que Ensenada le debía mucho y que, pues, finalmente aquí se iba a quedar. Aquí falleció en Ensenada Porragas en el 2005, un 18 de noviembre del 2005. Pues es así una biografía muy rápida, muy breve. Siendo militar, ¿cómo es que se dedica ya después? Abandonó su carrera de militar y se dedicó a la fotografía, porque pues se ve que está joven cuando llega todavía a Ensenada y está ahí con su cámara. Sí, realmente era muy joven y esa fotografía que mostré seguramente es de esa época. Él es una persona muy disciplinada, muy dedicado, muy celoso de su profesión, de su oficio, y era muy respetado por los fotógrafos y la gente de Ensenada. Era también muy estricto en su forma. Yo lo conocí yo trabajé en la oficina de la Marina, estaba a un lado de su casa, entonces ahí convivimos durante 13 años y él tenía una característica muy interesante. Durante más de 50 años se reunió diariamente con sus amigos a tomar café. Entonces, él ahí en su casa iba la gente, tomaba café y platicaban. Entonces, algunas de las veces me tocó ir ahí, me invitó a platicar con ellos. Ya eran personas mayores todos. Y poco a poco se fueron quedando, se fue reduciendo la familia, el grupo, hasta que finalmente él cerró la puerta, ¿no? Pero eran tertulias muy interesantes entre este grupo. Y pues siempre lleno de anécdotas, él era bromista y sus amigos también le seguían la corriente. Entonces era muy interesante su forma de tratar a la gente. Y oye, Arnulfo, te preguntaba yo, ¿dejó de ser militar? Sí, él se retiró de la milicia, se jubiló. Y él me recuerdo que tenía ahí un jeep que decía, este jeep yo lo compré para hacer un viaje especial a toda la península. Nunca lo hizo. Entonces su jeep ahí se quedó parado, ahí se hizo, no sé qué pasó con él, pero por muchos años conservó jeep ahí parado. Oye, y un comentario también, Arnulfo. Qué lástima que no haya podido hacer ese recorrido a la península porque nos había dejado fotografías muy bellas de lo que era la península, así totalmente, pues todavía virgen, todavía hoy día conserva regiones que tienen poca presencia humana. Pero mencionas que su archivo fotográfico alcanza hasta 500,000 de imágenes. Es muy grande porque en aquel tiempo, pues, la fotografía era cara, era con rollo, el revelado, todo eso. Entonces, es una inversión muy grande la que tiene ahí, la que hizo. Sí, él tenía un estudio de revelado muy interesante y él hacía ahí su trabajo, pero efectivamente era muy caro porque nosotros trabajamos la cámara, aquella reflex que nos costaba bastante y limitaba mucho las imágenes porque había redes entre 12 y 36 fotografías y no sabías cómo iba a salir, entonces limitaba mucho cada fotografía y pues hay muy pocas por eso. Ahora tú tomas de un celular o una cámara y tomas hasta miles y las puedes ver y corregir. Antes no te imaginabas cómo iba
pudimos hacer. Entonces, los archivos fotográficos de antes, pues por eso tienen su valor, porque no era fácil tener primero una cámara buena, entonces, y sobre todo tener la posibilidad de pagarlo, porque era caro realmente la fotografía. Te está comprando rollos y rollos. En ese sentido yo recuerdo, y esto hay que mencionarlo, pues, o sea, el equipo era caro, pero él tenía su estudio. Y en esa época, estamos hablando de los 50, los 60, los 70, los 80 inclusive, que fue cuando yo tuve la oportunidad de conocerlo. Yo no fui su amigo, pero teníamos contacto más o menos cotidiano por el tema del, si anda uno en la calle de perro, pues entonces encontraba a uno, inmediatamente lo encontraba a él porque era otro perro, igual que uno. En el buen sentido de la palabra, ¿eh? Yo soy el primer perro. Pero Paco tenía la ventaja de que en aquella época, en realidad, la fotografía de estudio era algo en Ensenada que no se daba. O sea, él tenía una clientela importante desde el punto de vista de la fotografía de estudio. Y eso le permitía, obviamente, tener los recursos suficientes como para poder realizar los otros hobbies que tenía en materia fotográfica. Y como buen veracruzano, esto que estás tú diciendo de lo del café, pues evidentemente, ¿no? Pero también, igual que buen veracruzano, era de dar más tomar cuando se ponía a decir algunas cosas en lenguaje albadoreño. La verdad, un personaje, mi estimado Arnulfo, muy, muy estimado, muy querido. Al menos el gremio periodístico lo respetábamos mucho y lo queríamos mucho, aun cuando no fuéramos sus amigos, aun cuando no fuéramos cercanos a él, pero sí veíamos que él tenía también una forma de ver la vida que nos impactaba. Y eso es muy bueno recordar a Paco Porragas, porque Paco Porragas en ese sentido sí sentó una base importante para la fotografía más profesional, vamos a ponerlo así. Hoy tú sabes, Arnulfo, hay una cantidad muy importante de excelentes fotógrafos en Ensenada, pero muchos de ellos forman parte de la escuela que deja Paco, ¿sí? Otros ya, bueno, últimamente pues ya se van a la universidad a estudiar la carrera, en fin, ya es otra cosa, pero Paco hizo escuela y sí tiene esa virtud de que manejó ya la fotografía de una manera profesional, que tiene un estudio que cubría los eventos sociales, eso sí, los matrimonios, los 15 años, el nacimiento, eso sí, y ahí pues como bien tú lo dices, le dejaba recursos como para poder entonces establecer ya una fuente de trabajo digna para él y su familia. Tenía, como siempre ha sucedido, ya después vino el boom de los fotógrafos sociales con las cámaras Polaroid. Y bueno, esos, y aparte, medios gandalles algunos de ellos, porque no dejaban entrar a ningún otro fotógrafo. Paco Porraga se peleó, tuvo broncas con algunos de estos fotógrafos de salones sociales o de iglesias, que no permitían que nadie más, ni siquiera los familiares de la novia o del novio, podían tomar imágenes porque tenían contratos. Esos fotógrafos de sociales con cámara Polaroid. Ese es otro rollo. Pero sí quería comentar esto. Era precisamente lo que hablaba del celo que tenía él de su oficio. Era muy estricto. De hecho, él habilitó su casa, hizo un salón grande para hacerlo escuela, pero quedó un proyecto, ese salón, inclusive le puso estudios de la gala, así se pero nunca se abrió. Entonces ahí se le atravesaron, me decía él que se le atravesaron problemas económicos y no fue posible habilitarlo como debía ser como escuela, pero ahí quedó su proyecto y ahí está ese futura que nunca se hizo la escuela. Tenía intención en sus últimos años de hacer una escuela y enseñar a la gente que le interesara. Y ahí empezó a clasificar su archivo, pero pues no alcanzó a hacerlo porque empezó por años, de la más antigua a la reciente. Y yo recuerdo que tenía una pared llena de negativos ya clasificados. Ahí le ayudaban sus hijos. Entonces le ayudaban en el tiempo. Pero también quedó el proyecto porque imagínense archivar y clasificar
alrededor de 500,000 imágenes, es sumamente difícil. Sí, Seguramente hay muchas imágenes que tienen mucho valor, que ahí están, no las conocemos todavía. Muy bien, paso a la siguiente. Sí, por favor, para ir viendo las imágenes de aquel tiempo, cómo era. Cuando él llega, esta era la Ensenada que le tocó ver. ¿Se acuerdan que les comentaba que sus playas eran unas playas amplias, limpias y muy seguras para los bañistas? En primer término, ahí está el Cerro Vigía. Cuando él llega así era la Ensenada, seguramente esa fotografía es de él, creo que sí, nomás que no lo pude comprobar con seguridad, pero es una fotografía que él le gustaba mucho ese ángulo, porque en el avión que él tomaba las fotos, se repite este tipo de imágenes. Y para él el Cerro del Vigía era el protagonista, ¿verdad? Sí, ahí está el Vigía completito. Las playas, desde que entras al bulevar, se abrían y eran playas con arenas blancas muy amplias. Ya estaba entonces la única construcción que había invadido poquito la playa, las dunas, fue el Hotel Riviera Pacífico, el Hotel Plaza, que entonces se llamó Hotel Plaza, Playa. Ahí se puede apreciar el hotel. Sin embargo, pues, se construyó sobre dunas, pero no afectó enormemente la fisonomía de la playa. Continuaba la playa igual. Pues cuando empieza la construcción de este muelle, es donde Porragas y Gulick tienen el valor y en cierta forma sus fotografías son como una especie de denuncia de inconformidad, cómo estaba reinando y destruyendo ese cerro que era importante para las corrientes marinas, para el viento que entraba en Ensenada. Cuando ese cerro se corta, se cercena en parte, cambian las condiciones de las corrientes marinas y también cambia la dirección del viento, cómo entraba a la ciudad. Y el clima para nosotros, que nos hace un viento frío, y ahí tenemos que andar todavía con suéter y chamarra en verano. Oye, sí. ¿Esta fotografía de qué año es y más o menos hasta qué año se conservó el Cerro del Vigía así completo? Exactamente hasta el 1 de octubre de 1951, cuando se explota la primera dinamita, por cierto, en manos del presidente Miguel Alemán Valdés. Es el que activa la primera explosión y empieza la destrucción de ese cerro, que entonces lo hizo una compañía a cargo de General Clark, que era el dueño, sigue siendo dueño de ese predio. Yo creo, ahí se empieza a hacer el muelle con pretexto de sacar roca ahí para hacer el muelle, pero ahí empezó también la destrucción de las demás playas, porque esa misma roca pues era muy fácil de extraerla y llevarla a los lugares más cercanos, que son las playas inmediatas. Empezó a ganarse el terreno al mar de una manera, yo digo, responsable, porque cambió completamente el clima, se le ganó terreno al mar, no sé con qué fines, porque pues a no ser que hayan sido ambiciones económicas, pero ese fue el problema y fue el gran negocio, y sigue siendo de alguna manera el gran negocio de extracción de roca para ese lugar, porque se rellenó buena parte, algunos kilómetros de las mejores playas de Ensenada, y todavía hacia el sur, la parte del Faro y la parte de ahí de Ramón Aviz, Nueva España, se rellenó también con ese material y pues prácticamente perdimos las mejores playas, y ahí empieza la historia. Fue a partir del 1 de octubre de 1951, cambia completamente, y es donde yo decido terminar con esta serie de fotógrafos, porque Ensenada dejó de ser atractiva para muchos fotógrafos. Hay que recordar también que Ensenada se promovió hace 130 años por sus playas, por su bahía, por su clima. ¿Qué pasó en ese tiempo? No valoramos como debe haber sido esa riqueza paisajística, porque no hay otra bahía igual que Ensenada.
Ni siquiera la de San Diego, Estados Unidos, tiene la belleza de Ensenada y la amplitud y playas. Ni siquiera eso le llegaba. Entonces, en muchas áreas de la península era una bahía única. Con sus paisajes especial. Apenas subías al cerro y ya puedes tomar las imágenes de todo el área, como lo hicieron muchos fotógrafos. Si vemos las siguientes imágenes, vamos a ir siguiendo este proceso. Ok. Vamos entonces a la siguiente, mi estimado Arnulfo, para poder continuar entonces con nuestra fotografías. Va a la siguiente. Ahí está, mire, todavía Porragas toma estas dos fotografías desde dos puntos desde su avión, y ahí se ve, en la izquierda se ve el cerro, allá se mira donde está ahora la Facultad de Ciencias Marinas y la universidad, y todo, allá arriba, allá que apunta es donde está, la punta de arriba es donde está actualmente Punta Morro, está la instalación de la Universidad de la UABC. Y CICES ahí junto, y la UNAM. Bueno, todavía ahí se puede ver la playa, salvo dos pequeños diques que hicieron para canalizar el arroyo Ensenada. Otro error histórico que vino a modificar de manera importante la fisonomía y el paisaje de Ensenada. En la parte de la derecha se alcanza a ver, ahí se Riviera, la canalización del arroyo Ensenada que desembocaba en lo que se llama hoy el Bajío. Ahí se ve una mancha oscura. Ese es el Bajío. Esa es la laguna natural de Ensenada, que también era un humedal, el humedal más importante urbano que tenía Ensenada. Porque el otro es Lagunita, la Lagunita es mucho más pequeña, y el Cerro Punta Banda más al sur. Pero el humedal más importante que además describieron cuando llega Rodríguez Cabrillo a Ensenada, en 1542, describe a esa laguna interesante como llena de ceibas y un humedal importante. Ahí se abastecieron también de agua de esa laguna, porque era laguna de agua dulce. Esa laguna debió haberse conservado, ¿no, Arnulfo? Era definitivamente errores históricos, un plus aquí a la ciudad. Errores históricos que se han cometido uno tras otro. Y mira, desafortunadamente, ese lugar sigue siendo un lugar, en cualquier lluvia más o menos importante, se inunda. Se inunda. El Bajío está siempre alrededor de 1 metro abajo del nivel del mar, por eso se inunda. Cuando había lluvias extraordinarias en invierno, se llenaba, entonces se comunicaba por tiempo corto con la bahía. Se comunicaba más o menos en lo que es ahora la calle Miramar. Al término de la calle Miramar, ahí se comunicaban. Ese puente, justamente ese puente iniciaba enfrente de la calle Miramar. Ese puente ahí empezaba. Era una puente de madera. Se pudo haberse conservado de madera y no afectaba de manera importante ni las corrientes ni la fisonomía de la bahía. Si vemos la siguiente imagen, a ver si... esa tal vez es las fotografías que le mandó Porragas a su madre, cómo era la entrada en Ensenada, todavía está entera ahí. Esas fotografías son de 1946, seguramente las primeras fotografías que tomó Porragas de Ensenada. La entrada, ahí se ve el edificio que todavía se conserva, en Nachitas Pez, que le llamó mucho tiempo, ahora se conoce como Nachitas Pez porque ahí tuvo ese negocio, pero era un restaurante y un hotel. Se conserva todavía ese edificio. Y la entrada original, que por cierto tenía comunicación por la calle Ruiz. Ahorita vamos a ver las siguientes imágenes, por qué se cambió eso. La siguiente imagen. Una foto preciosa también del 46. Seguramente esas son las primeras fotos que le mandó a su madre también, Porragas, para que viera cómo era Ensenada desde el aire. Pero Ensenada, como era entonces, prácticamente está completa ahí. Y sobresale la construcción del Riviera y a un lado la apenas reciente canalización del arroyo Ensenada, que como les comento vino a modificar y a acabar con la única laguna que tenía grande la ciudad de Ensenada, que ahora es conocido como el Bajío. Ahí se ven los diques irrumpiendo un poco, modificando también ligeramente la depositación de la arena de la playa. Ahí se ve el lado izquierdo
cómo los diques actúan como trampas y van rellenando el lado izquierdo, van rellenando de arena la playa. Y el extremo lo va erosionando. Es cuestión de cómo se comportan las corrientes marinas. Pero vean ustedes el oleaje, cómo rompía. Eran oleajes que seguros, no había corrientes de retorno, eran seguros, no había accidentes ahí ahogados, nunca, era muy raro. Sus playas eran arenas amplias y blancas, muy bonitas, entonces, llenas de dunas. Si vemos la siguiente fotografía. Otra vista más o menos de Riviera, en primer término, de ese tiempo. Vean el rompimiento de las olas, del dique pequeño que sirvió como para canalizar el arroyo Ensenada. En ese tiempo ya estaba Riviera abandonado. Tenía un tiempo de abandono. Entonces el Riviera se fue abriendo y cerrando en sus diferentes épocas. Y en ese tiempo que tomó esta fotografía, el Riviera ya permanecía abandonado, pero completito en su construcción. Si del lado derecho ven ustedes el hotel, la cuartería, eso se destruyó completamente. Y otra parte que vamos a ver, se destruyó toda esa parte que conformaba en total la destrucción un poco más del 50%. Entonces, conservamos ahora aproximadamente el 50%. Afortunadamente, la parte más bella de Riviera todavía permanece en pie, que es toda la parte de la izquierda. De Las Palmas hacia la izquierda se conserva todavía esa construcción, pero en buena parte se destruyó un poco más de la mitad. La siguiente. Otra foto aérea tomada por Porragas antes del 64. Ahí todavía se permanece completo el edificio de Rivera, y una parte que se le agregó en 1955 por el entonces licenciado Rocha, que toma el poder y adquiere la instalación de Riviera, le agrega ese hotel que era aproximadamente de 100 cuartos, pero él había pedido un préstamo al banco de 4 millones de pesos, pero pues en el tiempo había problemas económicos, dejó de ser atractivo como casino y el turismo bajó. Ensenada era muy pequeño, entonces el turismo dependía del turismo del extranjero, y empezó con problemas económicos, entonces tuvo que abandonar el proyecto, y ese se abandonó completamente en 1964. Y ahí viene el cierre, el último cierre definitivo de Riviera como negocio, como hotel. En primer término, ahí el lado derecho abajo se ve la casa que se le construyó a Jack Dempsey, aquel ex campeón mundial de peso completo, que además fue uno de los primeros accionistas y el primer gerente del hotel, también del hotel Playa, ¿sí? Esa casa también se destruyó. Era una casa amplia, con el estilo parecido a Riviera, a la construcción aquella. Entonces dicen que nunca la habitó porque la esposa, que también era una actriz afamada en Hollywood, no quiso venirse. Entonces él, su estadio como gerente en el Riviera fue muy efímero. Entonces se retiró y deja la administración. En su primer año la deja él, entonces se regresa a Estados Unidos. Jack Dempsey es campeón. También hay leyendas sobre este personaje, pero realmente no, estuvo un poco tiempo en Riviera. Pero esa fotografía es interesante. Vean ustedes las dunas. Así, poquito después a mí me tocó conocer Ensenada. Poquito después ya no me tocó verla completo, pero poquito después conocí Ensenada. Sus dunas todavía estaban así cuando yo lo conocí. La playa estaba enfrente, todavía se podía usar la playa como por los bañistas, ahí estaba parte del agua, ¿verdad? Entonces, sus dunas eran pues la protección natural de esa zona, dunas muy amplias con su vegetación propia. Vemos la siguiente, ahora sí. Y también Porragas fue testigo de otros cambios en la ciudad, como el Quequi. El Quequi, que fue el primer fortín para la defensa de la población durante la Segunda Guerra Mundial. También después se habilitó como un depósito de agua.
y eso fue en 1946, las primeras fotografías que tomó Porragas, ahí está, también nos documenta ese trabajo, es el interior del Quequi. La siguiente. Oye, permíteme, dijiste que originalmente ¿con qué propósito se construyó? Para defensa, como fortín para defensa de la ciudad, por aquellas invasiones posibles que se ventilaban para Ensenada, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Ese fue el propósito, pero también fue Plaza de Toros. Fue Plaza de Toros, después del cuartel y luego ahora depósitos de agua. Pero Porragas le tocó documentar parte de eso, como vamos a ver las siguientes fotografías si seguimos. Oye, nada más permíteme sobre ese fortín famoso, sobre eso. Adelante. Estamos ahora como el Quequi. Oye, bueno, la ubicación es la calle, ¿qué? 12. Y es en un cerro alto. Obregón, es Obregón y no es 12, es 15. 15, la calle 15, en una parte alta. Sí. Oye, ¿de dónde? Nada más la pregunta es, ¿tú sabes de dónde surtían de agua a ese tanque de almacenamiento que se convirtió el fortín? Pues Ensenada tenía varios pozos, yo me imagino que hay pozos cercanos ahí en Ensenada. Todavía siguen funcionando los pozos de Ensenada, porque el arroyo de Ensenada, pues siempre era un humedal, surtía a esos pozos. Y yo creo que algún pozo vecino, porque hay varios pozos ahí vecinos al Quequi. La bombean hasta ahí. Ahora es ahí donde está la diosa Tara, ¿no? La diosa Tara, por cierto, vi una fotografía, la están arreglando muy bonita, la restauraron y quedó bonita. Sí, quedó otra muy parte de la historia. La gente de hoy, sobre todo los jóvenes, la pueden ubicar así, este famoso Quequi, como el lugar donde está la diosa Tara, y que se lo han apropiado los jóvenes, oye, para hacer ahí algunos conciertos y para vender sus artesanías que ellos mismos diseñan. Además es válido porque es un recurso que debemos conservar para nosotros somos los dueños, pero pues si no hubiera sido así, los políticos ya saben que ven algo por ahí y luego quieren apropiarse, sobre todo por la vista que tiene Ensenada. Ahora es un jardín también, ahí botánico. En gran parte se le debe a la gente, ciudadanos, hombres, mujeres que se han organizado para cuidar ese lugar. A ver, nada más para que la gente se ubique de qué estamos hablando de la diosa Tara. Nada más voy a compartir una imagen rápidamente, ya la ubiqué. Permítanme nada más para decirle a la gente qué es la diosa Tara. Aquí está, esta es la imagen de la diosa Tara. Cuando recién la trajeron, y efectivamente, me llamó la atención esta foto porque aquí estamos viendo ya ese Quequi. El Quequi está ya remozado, ¿verdad? Bonito. Sí. Así es. Y pues que subir ahí a la diosa Tara fue la manera en que encontraron sus defensores de conservarla, de preservarla, porque estaba siendo muy atacada, vandalizada, hasta atacada por gente de corto entendimiento, de criterio corto, que lo veía como un atentado a las creencias religiosas de la mayoría de los ensenadenses, ¿no? A las establecidas, así lo veían, y este fue un regalo, ¿no? Del gobierno. Ahí está. Así es. Ok, vamos a continuar con las imágenes, mi estimado Arnulfo. A ver. También comentaba que fue también testigo de hechos históricos de Ensenada importantes, como ese incendio que ocurrió por ahí un 10 de septiembre de 1999, y justamente ahí en esa imagen lo captura Porragas. Ese mercado era uno de los mercados más grandes de aquí en Ensenada, el mercado Reforma, que estaba ubicado entre Tercera y Cuarta por la calle Ruiz. Ok. Va la siguiente. La siguiente. Otro hecho importante, cuando Ensenada crece y cambia su acceso, la calle de su acceso, cambia de la Ruiz a la calle Gastelum. Entonces, el monumento que daba la cara en la entrada, hacia la entrada de Ensenada, tenía al frente, como recibía a los visitantes. Como ya no se usaba ese lugar como sitio importante para acceder a Ensenada, entonces el monumento se cambió de dirección. Ahora da la espalda
y el frente lo tiene hacia la calle Ruiz, donde inicia la calle Ruiz. Y ese fue el 24 de febrero de 1960. Justamente Porragas nos registra ese momento con esta bonita fotografía. Ok, para la siguiente. La siguiente. Y bueno, esa es la Ensenada que yo conocí, en febrero de 1967, es de esa fotografía, así la conocí. Cuando llegamos aquí a Ensenada de Chihuahua, pues nos tocó ver esa Ensenada exactamente como se encuentra en esa fotografía. Y también, pues ahí nos muestra Porragas, pues el cambio que hay, ya se rellena la entrada de Ensenada hasta el arroyo Ensenada. Sí. Justamente ahí se instala la Secretaría de Marina. Ese edificio primero largo que está en la entrada es la Cosadora Langosta, que fue el primer edificio que se construye en la recién terreno ganado en el mar. Así es. Sí, porque anteriormente cuando llegaba uno a la ciudad, en realidad esta era la calle, ¿no? Vamos a decir, esta era la zona por donde entrabas, ¿verdad? Por esta parte más o menos. Sí, si sigues tú la carretera, entras ahí por la Gastelum. Esa es la Gastelum. Ese es Gastelum. Sí. Y el bulevar, pues ahí donde tienes el cursor, ahí empezó el bulevar. El bulevar va pegado a la construcción allá a la calle Primera, sacando ahí. Ok. Muy bien. Esa es la decisión. Somos testigos de ese cambio, de la construcción recuerdo yo la construcción del bulevar, bien, porque yo me le dejaba ahí en la calle. ¿No? Yo vivía en la playa en los veranos. Entonces, ya se empezaba a hacer el negocio en el que se convirtió el Boulevard Costero posteriormente. Y sobre esta zona ganada al mar. Ganada al mar, afortunadamente, en ese tiempo la gente vivía a espaldas del mar. Por eso tanta destrucción, por eso no defendimos las playas. La gente vivía, eran tiempos de los 60, 70, que la industria pesquera era el fuerte. Entonces el turismo era muy poco y la Ensenada de aquel tiempo no atraía turistas porque empezó a destruir sus playas. Entonces le dimos la espalda al mar. La única playa que permanecía todavía pública era la playa municipal, que finalmente también se destruyó, que llegaba hasta entre el arroyo Ensenada y lo que es ahora el arroyo de la desembocadura del arroyo del Gallo. Esa era la playa municipal. Ya estaba contaminándose entonces, la contaminación de Ensenada no es reciente, es de 50 años atrás, así, y fuertemente. El otro hecho histórico que también registra de un edificio icónico que se conoció como el Nopal, que fue el primer edificio importante construido en Ensenada, que además era el más fotografiado porque estaba justamente en la cuchilla que está entre la Ruiz y ¿cuál es la Moctezuma? Ese edificio tenía 3 pisos y era construido de ladrillo. Y fue un edificio histórico que se construyó en 1987, pero se destruye en el 69, en febrero, para dar paso, pues no sé, nunca hemos entendido por qué se destruyó, porque estuvo un sitio en esa esquina, esa cuchilla abandonada, y hoy está ocupada por un negocio de pollos que no tiene nada que ver, está muy feo en comparación con aquel edificio icónico. No tiene nada que ver con aquel edificio que haberse conservado. Es una de las grandes pérdidas que hay en la construcción de Ensenada, y tal vez la más importante. Ahí va. Ok, va la siguiente. Y bueno, también Porragas documenta en esta fotografía aquellos hechos que hubo entre 1978 en Ensenada, que fueron grandes tormentas que azotaron esta región, que no ha habido otra, ni siquiera parecida a que en aquellos tiempos. Aquella tormenta pues invadió el recinto portuario y se llevó a más de 5,000 pacas de algodón que se distribuyeron a lo largo de las playas y la red portuaria y toda la bahía. Esas pacas tuvieron por varios días. Y aquí documenta Porragas. Eso corresponde, yo lo ubico en 1982.
porque yo también tomé muchas fotografías de esa época, pero no las he publicado porque tengo que identificar el día exacto, no tomé la nota, pero es de 1982. Y aquí esta fotografía está frente a Riguera, con las pacas flotando ahí. No hemos tenido otra tormenta parecida. Y bueno, también personajes, pues ahí está Javier Solís, una bonita fotografía de Porragas, que toma de aquel tiempo. Javier Solís estaba en la cumbre, todavía Vicente Fernández ni se oía todavía. No. Cuando en el 66 nace la imagen y nace el cantor. Sombras, nada más. Así es, pero esa voz increíble de Javier Solís limpia. Y bueno, había una Porragas intrépido, se tenía fama, que se trepaba donde fuera. Y ahí está en un mitin político y arriba de prácticamente de ellos en un techo. Ahí le dieron un machetazo a caballo de espadas, ¿verdad? Sí. Vamos a decirlo de una manera totalmente así como profesional, él fue el primer reportero gráfico en realidad de Ensenada, ¿eh? Así es. Sí, pues se inaugura el Mexicano, es de los pioneros del Mexicano. La siguiente. Y esa creo que es la última fotografía, ya a color, donde nos congela la imagen del Sausal de Rodríguez. Todavía con algunas partes de la playa se ve rellenado el interior de la rada, pero entonces se conserva parte de la playa, ahí se ve que se está rellenándose. Esa es de 1980. Y allá se ve la playa, la parte norte, arriba. Es una playa que, por cierto, los surfistas están reclamando porque les taparon la entrada al camino. Y es lo que ahora por ley no tiene que haber playas privadas y tiene que haber acceso a ellas. Afortunadamente, en ese sentido hemos ido cambiando. Y la siguiente. Y empezamos ahora con el otro fotógrafo que es interesante, Howard Gulick. Él recorrió la península desde 1950 y 1967 y tomó fotografías a detalle de toda la península, desde Cabo San Lucas hasta Tijuana. Y ahí se ve en uno de los caminos de Tijuana a Ensenada, posando en su jeep, que fue su caballo de batalla, todos estos recorridos. Y él por más de 20 años recorrió la península en sus vacaciones. Y fue precisamente de él, junto con Peter Gerard, él publicaron en 1956 una primer guía de Baja California turística, a detalle, donde detalla caminos, poblaciones, rancherías, etc. Una crónica hizo. Un personaje que también fue testigo de los cambios de Ensenada, y es lo que vamos a ver en las siguientes fotografías. Ensenada, ahí está Ensenada como él la conoció en el 56, la de arriba 58, realmente entre esos 2 años había un poco cambio. Cualquiera diría, es que es la misma fotografía, no, el mismo día, ni el mismo año, es una fotografía en diferente tiempo las dos. Hasta los árboles se ven del mismo tamaño, los arbustos. Sí, pero bueno, en Ensenada no tenemos mucho cambio. En 2 años pues, realmente esa vegetación cambió muy poco. Vamos a ver el siguiente. Y lo que les comentaba, fue testigo del relleno desde el muelle. Ahí se ve en la parte de arriba, que fue tomada el 26 de mayo de 1956. Y ven la de abajo, 2 años después. Ya prácticamente se le había rellenado toda la parte del muelle, lo que ahora son las instalaciones donde están los depósitos de los materiales. Y pues hay un cambio. Él lo hace, y yo pienso que lo hace como una especie de denuncia. Vamos a ver la siguiente fotografía para ir viendo esto. Ahí está. La anterior. Ahí está Ensenada en el 56, en mayo, y en abril del 58. Con 2 años de diferencia, vean cómo se le fue rellenando. Precisamente se hacían diques y cercaban a la playa con las rocas que venían del Cerro Vigía. De ahí pues estaba el Cerro Vigía ahí a la mano, entonces era muy fácil y realmente barato hacerlo. Y se le empieza a ganar terreno normal. Ya en la primera fotografía del 56 está todo el muelle, aquel muelle que se hizo en el tiempo que se construyó Riviera.
ese muelle largo que se comunicaba con la calle Miramar. Era un muelle interesante. Y ahí en la siguiente fotografía ya desaparece. Ya lo quitan y hay gran parte de relleno. Vamos a la siguiente. Esa es la ensenada que él fotografió en 1958. Vean todavía playas todavía. Y otra, bueno, es una panorámica que todavía se le ven las playas y algunos diques todavía en la parte sur de la bahía. Ya se empiezan a ver los diques ahí, más al sur. Esos también diques de rocas que venían, ya había dos diques. Ese está ahorita, empezaba ese dique, empezaba donde está ahorita la zona naval, la región naval. Y el dique más al sur es justamente a un lado del arroyo del Gallo, ese, el más pequeño. Ya esos fueron también el principio de la Solvir y el futuro relleno de toda esa zona que se le ganó, todo eso se le ganó terreno más. La siguiente. Bueno, también fotografió él aquel Hotel Montemar, famoso hotel muy grande, en 1955. También el Hotel Santa Isabel, que tenía pocos años de haberse construido, del 19 de mayo de 1962, ahí está el hotel. Y parte de Villa Marina, al lado derecho. La siguiente. El Riviera en el 65, cuando estaba en pleno abandono, apenas tenía un año de haberse abandonado, pero todavía ya había sido destruida parte de Riviera. Lo interesante de esta fotografía es que es de la parte de atrás del Riviera. Generalmente conocemos fotografías de la parte frontal, pero muy pocas de la parte de atrás. Pocas fotografías. Y abajo de la fotografía se ve la playa amplia todavía, tomada esa imagen desde el ciprés. Y ahí está su guía Faustino Pérez, que era un ensenadense que vivía en las faldas del Cerro Vigía, y la esposa de Gulli, que era Grace. Ahí están posando para la fotografía, y las playas limpias y todavía bonitas de Ensenada. La siguiente. Y la ciudad de Ensenada, en la calle Ruiz, fotografía también de Gulli, en los 56 más o menos, esa fotografía. Vamos a la siguiente. 56. Otras dos imágenes de esa calle Ruiz, y las imágenes ahí se ve en el lado derecho sus dos vehículos que utilizaba en sus viajes. Es el Jeep y el que está antes, acá, que apenas se ve ese. Eran sus compañeros de todos los viajes que hizo a la península. Y algunos negocios de la calle Ruiz, más o menos, que se da entre tercera y cuarta. O segunda y tercera. No me conviene. Ahí está, otra imagen de la calle. Sí, ahí se ve el hotel comercial, es la calle donde ahora está el CIR, el negocio de CIR, el famoso balcón de las promesas, en el hotel comercial, ahí se ve. Estaba justamente entre tercera y cuarta. Y todavía se ve perdón, en el lado izquierdo se ve todavía el mercado que se incendió, el mercado Reforma. Esas. Ahí está. Vamos a la siguiente. Y también le tocó ser testigo de la catedral, la construcción de la catedral, que fue sede también del obispado un tiempo. En 1954 se está construyendo todavía. La siguiente. Negra. Y bueno, era un personaje que tuvo muchas aventuras, muchas muy difíciles. Les tocó ver destrucciones de carreteras, incomunicaciones por las lluvias, por las tormentas, y realmente zonas muy casi difíciles de caminar o de transportarse en un vehículo. Ahí ustedes pueden ver algunas de las imágenes con su jeep. Sobre todo vean al lado derecho abajo. ¿Quién se atrevía a andar por esos caminos? Pues solamente ellos con vehículos muy especiales. Hay uno que está en la cuesta ahí, subiendo una cuesta. Justamente la cuesta corresponde al Rosario, hacia Ensenada. Esa es la cuesta. Saliendo del Rosario, esa era la cuesta. Y allá en la parte de abajo, pues es una parte del sur de la península.
donde se ve que no se transitaba, casi nadie transitaba. Entonces imagínense lo que tenía que pasar para hacer eso. Ahí se ve en la parte media la sierra de Juárez, que también documenta él, aquel primer aserradero. Bueno, en realidad fue el segundo aserradero de Sierra de Juárez, cuando llega y documenta rancherías, personajes. Estos solamente son algunos pequeños. Del lado frontal, el lado en medio, arriba, superior, es Arroyo Grande, arriba. Ahí está. Arroyo Grande, una zona también difícil de acceder, y es una zona indígena que fue parte ancestralmente de los Quilibros. Y creo que son las últimas imágenes de este personaje. A ver. ¿Esta parte de aquí, cuál es? Pues es una parte de, seguramente, yo lo ubico entre San Felipe y Mexicali, pero no estoy muy seguro. Okay. Porque él también anduvo por toda esa zona, por la montaña aquella que se mira. Y bueno, terminamos con esta fotografía de Ramona Beach, de Ensenada, que fue tomada el 8 de julio de 1963. Muy bien. Arnulfo, con esto estás terminando la exposición de todos estos fotógrafos fundamentales de Ensenada, que a final de cuentas pues son fundamentales para el estado de Baja California y para el país. Así es. ¿Qué vas a hacer con todo este material? ¿Qué estás haciendo con todo este material? ¿Tienes una meta en particular como cronista oficial de Ensenada? ¿Tienes algún proyecto específico de qué hacer con todo lo que nos has mostrado de estos? ¿Cuántos fueron? Déjame ver. ¿7 fotógrafos? ¿8? Bueno, creo que es el quinto Pero hay más fotógrafos, por supuesto. Yo estoy seleccionando los fotógrafos más importantes. Bueno, es que en una de las ponencias yo mencioné como 4, ¿no? Entonces son como... Sí, por eso te digo. Sí, es que fueron varios, mira, creo que son como 5 programas que hicimos con el tema de los fotógrafos. Así es, y algunos tomé como... En un programa abarcaste 4. Sí, ¿verdad? Entonces sí. Y me estoy quedando corto. Hay más fotógrafos, por supuesto, pero los que yo considero claves, importantes para el desarrollo, que fotografiaron realmente Ensenada, algunos como un punto de vista de denuncia, yo le di preferencia a eso. Pero por supuesto que de 50 para acá hay más fotógrafos. Está incluso también Jan Bitterlin. Pero bueno, él fue más un fotógrafo más social, más enfocado a una élite económica. ¿Más fifi? Se perdió esa parte. Se perdió su archivo, incluso se conoce muy poco. Pero él llegó a tener un estudio también donde se enseñaba la fotografía, estudio escuela. Pero hay más fotógrafos, por supuesto, recientes, pero ya ahorita pues cualquiera toma fotografías. Ya como que esa magia, yo creo que se ha ido perdiendo, ¿no? Pero claves, hasta el 50 todavía, la década del 50, capturan a esa Ensenada que perdimos, que añoramos, que ojalá que nunca hubiera sido eso, porque tendríamos una ciudad turística por excelencia. Desafortunadamente nos ha costado mucho haberle dado espalda al mar, porque contaminamos la playa por muchos frentes. Por eso, para vergüenza de los ensenadenses, fue la única playa que se cerró en el país por su contaminación tan tremenda. Pero eso no es nuevo, eso tiene más de 50 años. Y alguna vez le voy a mostrar fotografías que yo tomé en los 90, 80, 90, donde la bahía se ve como arcoíris del aire, de tanto aceite que tenía la rada, porque se cambiaban, los cambios de aceite se hacían de las embarcaciones en la bahía. Imagínense ustedes, era realmente, olía a petróleo. Sí, a mí me tocó ver eso. Olía. Sí. Hay por ahí eso es otra historia. Sí. Pero la contaminación de Ensenada no es reciente. ¿Cuáles fueron, no recuerdo de momento, la primera fotografía? ¿Qué fecha tenía en esta exposición que hiciste de fotógrafos? Es del 5 de diciembre de 1886. 1886. Turril fue el primer fotógrafo de Ensenada. Sí. 1886,
Y no se conoce ninguna otra fotografía de esa antigüedad. Sí, Es sí, me acuerdo que eso fue el dato importante, no recordaba bien la fecha, pero lo comentaste que es de la fotografía, la primera de la que se tiene antecedentes, sí, así es. existe, no, Así no es. se sabe de otra. Y creo que esto forma parte del trabajo valioso que has dado a conocer aquí a través de Cuatro Vientos y te agradecemos muchísimo que haya sido esta primicia también de este trabajo de recopilación que hiciste y de selección y con un criterio también de destacar los aspectos emblemáticos del crecimiento de la ciudad de su origen prácticamente hasta los años en que tú consideras todavía era una ciudad que conservaba sus características propias, no turísticas, paisajísticas, y donde podía más o menos combinarse aún un crecimiento urbano con el respeto a este medio ambiente, ¿no? Aunque ya dices, bueno, pues no es nuevo todo lo de la contaminación, pero en aquel tiempo era de muy bajo impacto todavía el daño que se le podía ocasionar al medio ambiente y era muy manejable aún el crecimiento urbano con la conservación de todos los atributos que tiene Ensenada, que tenía Ensenada paisajísticamente. Da dolor pensar que se convirtió en un problema, por ejemplo, la laguna del Bajío, esta zona del Bajío que se convirtió en un problema pudiendo haber sido un atractivo visual, ecológico, que le agregara plusvalía a la ciudad, a lo que se construyera en torno, ¿verdad?, cercano a esta laguna. Esto lo único que habla es de un crecimiento disparatado, sin ton ni son, obedeciendo a intereses, ¿no? Obedeciendo a la negligencia o también a intereses ya de inmobiliarias, de empresas, de capital, de los intereses de quienes llegan y les importa un comino el bien común, el bien público. Y es que desafortunadamente los terrenos más caros que hay son cercanos al mar. De ahí empieza la plusvalía alta bajando hacia el continente. Entonces, ellos saben muy bien que ganar el terreno del mar es un gran negocio. Pero, y lo han seguido haciendo Arnulfo, históricamente. permíteme contradecirte un poco en eso. Siendo los terrenos ganados al mar los de mayor plusvalía, los más atractivos, nos encontramos con cosas tan aberrantes como que los destinan para construir ahí un negocio tipo Oxxo, una gasolinera, o sea, cosas que no tienen por qué ir en el espacio, que visualmente por lo menos, no el terreno, pero visualmente nos debiera pertenecer a todos, ¿no? Nos cubren la vista al mar y nos ponen gasolineras, Oxxos, estacionamientos, tontería y media, ¿no? En esos terrenos que debían de ser, por su alta plusvalía y por su valor paisajístico, debían de ser destinados a otro tipo de obra. Incluso yo diría a ninguna obra que cubriera la vista hacia el mar. Podrían ser, no sé, parques, camellones, con lugares para caminar, malecones, lugares abiertos, ¿no? De concentración natural de las familias, de la población, para que vayan a disfrutar de ese lugar, ¿no? Pues lo estamos viendo en este momento, lo estamos viendo en Playa Hermosa, es un ejemplo que se están construyendo edificios que nos tapan la vista al mar. Eso no, en un país avanzado, consciente de sus paisajes, no se permite. Al contrario, se hacen paseos, se hacen banquetas para que la gente camine y aprecie. No tenemos por qué tapar la vista al mar, que nos pertenece a todos, no son dueños. Y mucha gente vive promocionando eso como negocio. Y es lo que ha ido cambiando. Ahora apreciamos las partes naturales cuando antes decíamos, no, es que no sirven, son humedales, hasta son malos para la salud, porque crean moscos y muchos bichos que no son buenos.
y había la idea de que había que rellenarlos cuando son lugares muy importantes, biodiversos. Los lugares con más diversidad en la tierra son precisamente los humedales. Sí. Una laguna costera, por ejemplo, es la zona más diversa que hay, junto con la tropical, en la tierra. Pero bueno, Arnulfo, desafortunadamente tenemos un tipo de autoridades municipales y estatales que lo que menos les interesa finalmente es tener un desarrollo sustentable de la entidad urbanísticamente. Y también tenemos ciudadanos que se han cansado también, muchos de ellos, de mantener una denuncia, de mantener una actitud crítica ante las malas acciones que emprenden las autoridades a nivel municipal y estatal. Y lo digo consciente de que estamos viviendo en este momento en el estado de Baja California como que es una especie de florecimiento de nueva cuenta de la protesta social. En diferentes ciudades del estado de Baja California estamos viendo movimientos de carácter social. Algunos han ganado, han sido triunfantes. Mexicali, por ejemplo. Los mineros ahorita de aquí de Real del Ángel, tú sabes, están en lucha por mejores condiciones laborales en contra de este magnate mexicano Carlos Slim. Y ahí van, hay una infinidad de personas que continúan luchando. Yo te preguntaba hace un momento ¿qué es lo que vas a hacer con este material, Arnulfo? Porque de alguna forma yo creo que tú como cronista puedes darle un mayor sentimiento a los ensenadenses de que hay que conservar nuestra ciudad de una manera sustentable que nos permita, cuando menos ya no seguir perdiendo lo que hemos perdido. O sea, ya, porque todavía los intereses, tú sabes, son muy fuertes, son muy grandes, para hacer cosas que no son consultadas, se imponen, se hacen obras que tardan un año o ya están próximas a cumplir un año y se hicieron de manera totalmente irregular. En fin, lo que ya sabemos los ensenadenses. Pero si tú muestras estas fotografías, Arnulfo, en un lugar, en una exposición, que de manera permanente se mantengan ahí, que no nada más los ensenadenses podamos recurrir a verlas para reflexionar sobre el futuro que queremos para las nuevas generaciones, sino que también los turistas tengan un poco de conciencia y que cuando vayan caminando sobre las avenidas no tienen su basura, no tienen las botellas de cerveza ahí en la calle Primera, el Boulevard Costero, y tengan una actitud de mayor respeto hacia la ciudad y obviamente los ciudadanos que vivimos en ella. Entonces, yo por eso de nueva cuenta te pregunto, Arnulfo, ¿qué piensas hacer con este material? Que te digo, nosotros, por ejemplo, ahorita se me está ocurriendo que podría yo hacer una gran edición, si tú me autorizas, de tus PDFs y mostrar en un solo documento todos los programas, tenerlos en una sola presentación, en un video, y de ahí mostrarlo como una especie de galería. Pero para empezar, yo necesitaría primero tu autorización y segundo, también saber qué piensas tú. O sea, está bien, qué bueno que estás con nosotros en Cuatro Vientos, y que estás haciendo la presentación de PDF sobre este tema de los fotógrafos en diversos lugares, pero esto se tiene que tener en una especie como de un lugar adecuado en donde esté ahí permanentemente para beneficio de todos. Sí, bueno, parcialmente mucho de este material lo tiene y además lo debe tener y divulgar el archivo histórico. Para eso es ese sitio. Yo como cronista lo que hago es recopilo material. Bueno, toda mi vida he juntado cosas que ahora me están sirviendo desde que yo tengo uso de razón y ahora lo estoy usando para divulgarlo ahora como cronista. Entonces, mi interés primero es divulgar, que se dé a conocer. Si ese material se usa de una manera buena, como es la intención, adelante. La idea también, bueno, como cronista también, por reglamento, bueno, me corresponde defender espacios, difundir, publicar, pero también el reglamento dice que me debe apoyar las instancias gubernamentales con un libro por año, pero ya tengo 4 años a punto de cumplirlos
y se me cumple en 5 años, y yo en 5 años yo termino como cronista y ya me retiro, porque es una responsabilidad grande, no cuenta hasta ahorita con ningún apoyo. Así es de grapa. El reglamento debía tenerlo. Entonces, pienso publicar en un solo documento, un libro, el siguiente año voy a seleccionar material que he estado publicando para que quede en un documento. A ver si cuento con el apoyo gubernamental, si no hay que buscar instancias, pero yo con eso cierro mi actividad como cronista. Y yo espero que el siguiente cronista pues va a tener mucho trabajo, espero que tenga apoyo, porque estamos en eso. Ahorita hay interés de que el cronista siguiente tenga un apoyo económico, aunque sea muy simbólico, porque no lo hay. E inclusive yo solicité a principio de que tomé este cargo un listado de equipo para trabajar. No he tenido absolutamente nada de eso. Y ahora hay posibilidad, ayer platicaba con una regidora, hay posibilidad de que perdí mi celular. Entonces, hasta eso tengo que... Sí, hombre, qué barbaridad. Que recuperar. Entonces, pues voy a solicitar de esta semana cierto equipo básico, a ver si se me puede proporcionar. Y ya, pues, el último año que me queda, espero estar más holgado para hacer trabajo de campo. Porque también el cronista tiene mucha responsabilidad, pero también tiene muchas limitaciones. Y muchas veces no puede uno acudir a cierto lugar porque no hay posibilidad, ni de transporte, ni económico, ni de nada. Entonces, ese es el asunto importante, pues, que yo creo que se debe resolver. Sí. Y ojalá que el siguiente le toque eso. ¿Ya? Yo nada más 2 comentarios breves al respecto. Primero, pues felicitarte y felicitarnos como ensenadenses porque tenemos en ti, para mí, eres el primer cronista real que se encarga de trabajar los temas de la ciudad, los temas del municipio, sin la jiribilla de un interés político, de un interés ideológico, de darte brillo a ti mismo, sino el trabajo que realmente nos interesa a todos, independientemente de la profesión que tengamos, de nuestras convicciones políticas, de nuestras creencias religiosas, independientemente de todo, trabaja los temas de manera que nos deja a todos contentos. Cuido mucho eso, sí, cuido mucho eso. Eso para mí, en ese sentido, lo repito, para mí eres el primer cronista que conozco de Ensenada que hace así el trabajo. Y siendo así, pues de veras que dan ganas de dar la pelea y decir, oigan, pues el cronista y su equipo de colaboradores necesitan y merecen apoyo económico para desarrollar bien, mejor todavía su trabajo y que no sea a expensas de ellos, ¿verdad? Que tengamos un plus como ciudad. Y ese es el primer comentario que yo quería hacer. El segundo, que me parece muy importante, es que lo que has hecho no se pierda, no se quede también por ahí archivado. Si lo mandas al archivo histórico de Ensenada, es precisamente a eso, a que se archive. Y entonces creo que se requiere, a mí me hubiera gustado mucho tener un panorama completo de todas las fotografías que has dado a conocer y de la obra, del autor y de su vida, los datos, las fichas biográficas que has dado a conocer. Me hubiera gustado, por ejemplo, el primer día que llegué a Ensenada, entrar a una sala del Riviera y ver que ahí había una exposición así, con esas características, con estos PDFs que has hecho, llevados a su presentación, a su formato, para una exposición permanente, por ejemplo. Y me gustaría mucho que si llegan a visitar mis familiares, mis amigos, que vengan de vacaciones, llevarlos a ese sitio y decirles, entren a esta sala porque ahí van a conocer Ensenada de sus orígenes, ¿verdad? Y va a ser muy interesante que la conozcan. Si no es en el Salón Riviera, haberlo visto a lo mejor en un salón especial, bien adaptado, de lo que es el Museo de la Ciudad, que creo que ahorita está cerrado, o lo que en un tiempo, y no logra despegar todavía, pero que lo que es el museo donde estaba la antigua cárcel,
un lugar así, ¿verdad? Que sepa uno que va a haber lugar público, lugar de gobierno, donde no te cobren por entrar, y si te cobran sea para el municipio, ¿verdad? Y que podamos disfrutar de una exposición de carácter permanente. Eso me gustaría mucho. Y por supuesto, pues tenerlo también en casa en su formato de libro. Sí, muchas gracias por... Con las fotografías, con la mejor calidad posible en la impresión. Hay tanta gente que luego logra apoyos para hacer libros bonitos, ¿verdad? Con calidad, con hoja, papel fino y demás. Y esto que debiera ser un orgullo del municipio. Yo me imagino, por ejemplo, a cualquier presidente municipal recibiendo a las visitas, a los personajes importantes del ámbito que tú quieras, de la cultura, del arte, del empresariado, lo que sea, y recibirlos con un libro, así decirle, mire, conozca la Ensenada primigenia, conozca, y que les entreguen un libro digno, bien hecho, bien presentado, no de que se te vaya a borrar la tinta en los dedos, ¿verdad? Se te vaya a manchar y se te vaya a caer la hoja cuando le das vuelta, sino algo digno y que sirva para promover también a la ciudad y hacer conciencia, ¿no? Me imagino cosas así, que claro que por imaginación no paramos, lo importante es que haya la voluntad política de la autoridad, de quien maneja el recurso, el presupuesto, para apoyar un proyecto así, ¿no? Pues muchas gracias por tus palabras. Realmente sí ayudan. Una cuestión que yo no pierdo de vista, y ese fue, lo tengo muy claro, es que el cronista es una persona muy imparcial. Yo nunca he pertenecido a ningún partido político, ni lo pienso hacer, ni a algún grupo con ciertas ideologías radicales. Entonces, mi trabajo trato de que sea lo más imparcial que se pueda. Claro, mi punto de vista es también personal, pero trato de que esto sea lo más imparcial que se pueda y que también contribuya en algo a esta ciudad en la que yo ahorita represento como cronista. Pero pues estamos en esto y ahora dependen muchas cosas de los ciudadanos. Bien. Claro. Bueno, yo de nueva cuenta vuelvo a pedirte tu autorización. ¿Me autorizas a hacer algo yo y hoy mismo en la noche yo ya publico algo? Con lo mismo que ya hemos publicado. Adelante, de lo que se ha esa publicado. es la intención. De hecho, yo mando a ustedes para que ustedes publiquen y de alguna manera quede registrado en los medios adecuados esa información que se está compartiendo. Ok, entonces me autorizas, mi estimado Arnulfo, me interesa. No va el resumen, no, van los PDFs. Nada más yo voy a tener que hacer una edición especial, pero si tú me autorizas, Arnulfo, si tú me autorizas, adelante, yo hago algo más o menos digno para que esté, cuando menos ya disponible en algún sitio, en la internet, un video que contemple tus 5 o 6 programas específicos, tus PDFs, ya, como algo que Cuatro Vientos, obviamente haciendo eco de tu trabajo gratuito que estás haciendo por la ciudad, pues quede ya una constancia. Si no lo hace el ayuntamiento, porque bueno, por lo que sea, también lo hacemos gratuito. Cuatro Vientos, sí, y si tú me autorizas, yo hoy mismo me pongo a trabajar en eso y entre hoy y mañana y aquí pues, y yo te mando la liga donde va a estar ya de manera permanente ese video, por si a ti te sirve también que lo puedas utilizar en lo que tú necesites, en lo que tú quieras. Ahí está a disposición de todo el público que quiera entrar a través de Cuatro Vientos. ¿Te parece bien? Adelante, de eso se trata. Gracias. Perfecto. Y es que también eso tenemos en común, Arnulfo, también nosotros hacemos este trabajo gratuito. Sí, oye, aquí estamos. Y una pregunta. Mira, me da mucha tristeza recordar a mi queridísimo y siempre admirado Luis Lamadrid. Él era cronista. Era uno de los 5 cronistas de Ensenada. Sí. ¿Quién ocupó su cargo? En diciembre del año pasado se tuvo una reunión con una regidora encargada de Cultura y Ciencia y ahí se acordó que se iba a convocar, porque es una convocatoria para suplir a ese consejero cronista, que es importante porque Ensenada está promoviendo mucho desde el punto de vista vinícola, ahorita los estamos viendo. Sí. Entonces es un vacío que tiene que ser ya ocupado.
Sí, porque ella conecta la ruta del viento. Esté trabajando en eso. ¿Desde cuándo fue ese compromiso de esa regidora? Bueno, se tiene que convocar, hacer una convocatoria porque se trabaja como convocatoria, pero ya yo hice la parte que me correspondía. Sí, no, claro, ¿no? O sea, precisamente por eso te pregunto, para que nos demos cuenta del tipo de gobiernos que tenemos, mi estimado Arnulfo. O sea, eso Elefante siempre se tiene que reumático. quedar perfectamente bien claro, que no es porque tú no quieras o porque tú hayas omitido algo. Tú cumples, hay una regidora encargada que te dice, sí, voy a hacer la convocatoria, vamos a hacer la convocatoria. ¿De eso cuánto tiempo tiene? Pues 6 meses más o menos. ¿Hace cuánto falleció nuestro queridísimo Luis? En diciembre fue la petición y se dio una reunión especial para eso y quedó sentado. Hay un acta. Pues sí, pero pues ahí está sentado, ¿verdad? O sea, hay otro dato para la crónica. Se lo recordé hace 2 días, por cierto. Y otra pregunta, mi estimado Arnulfo, ya con eso ya termino. ¿En dónde está el archivo histórico funcionando ahorita? Está momentáneamente en el Riviera. Ahí está hecho porque otra de las cosas del nuevo edificio que parece que se va a respetar, se va a hacer abajo, como era el archivo. Por seguridad, por muchas cosas. Sí. Pero hay todavía hay cosas pendientes con ese edificio que yo espero que pronto se inaugure, reinaugure. Y ahí la petición es que se ocupe una buena parte por instancias que están culturalmente apegadas a la ciudad, pues que les corresponde, como el mismo Consejo de Cronistas de estar ahí, es un lugar natural. El Seminario de Historia es el lugar natural. Patrimonio histórico, del centro histórico también. Y la parte comercial sea una parte que ayude nada más, pero parece que la tendencia era hacerlo comercial. Y así como diciendo, también archivo histórico, pero no. Estamos en eso todavía y todavía no se ha hecho lo último. De eso hablamos en Ensenada, mis estimados amigos del resto del país. Y de eso hablaremos en próximos programas, Arnulfo. Me parece bien. Sí, por lo pronto cerramos hoy con toda esta serie de los fotógrafos de Ensenada de finales de los 80 hasta mediados de los 50 del nuevo siglo. Y de los 80 de hace 2 siglos y mediados de los 50 del siglo pasado. Y nos vemos dentro de 15 días para ver con qué propuesta arrancamos, con qué tema arrancamos ya los siguientes programas. El mes de junio. ¿Sí? Muy bien. Un abrazo, querido Arnulfo. Muchísimas gracias por todo y que tengas una excelente semana. Así es. Igualmente, muchas gracias. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Y simple y sencillamente nada más también mencionar, Galicia, porque se acaba de dar a conocer la información, la falta de respeto que tiene el gobierno de Estados Unidos hacia Latinoamérica. Porque acaba de lanzar el secretario de Estado de la Unión Americana, que es Anthony Blinken, acaba de lanzar la invitación al gobierno de España para que asista a la cumbre de las Américas. ¿Sí? Y ya España ya de inmediato dijo, sí, vamos a mandar una representación. No va a ir ni el rey ni el primer ministro, van a mandar una representación. Acaba también de subir Andrés Manuel López Obrador un mensaje diciendo, pues yo no he recibido ninguna invitación. Y eso está sucediendo igual con todos los presidentes de la zona de Latinoamérica y los caribeños. O sea, dime si no, de veras es mala leche invitar a alguien. Está bien, somos hispanos y todo lo que tú quieras. Pero lanzar primero la invitación a Europa, a España, para que participe en la cumbre de las Américas. Y dándole la prioridad al gobierno español sobre el resto de los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe, a mí se me hace una verdadera... Y sin definir todavía si van a invitar a todos o van a hacer exclusiones de países latinoamericanos. Una verdadera, por decirlo menos, una verdadera grosería. Bueno, ya lo platicaremos de eso más adelante, Javier. Y nos vemos. Gracias, Arnulfo. Muchísimas gracias, amigos. Y con esto cerramos las transmisiones del día de hoy.
Nos estamos viendo mañana y viendo. Muchísimas gracias. Si les gustaron los dos programas, por favor, compártalos y nos estamos viendo dentro de 24 horas, menos de 24 horas de nueva cuenta aquí en la plataforma 4 Cuatro Vientos, Periodismo en Red. Así es. Todas las voces se encuentran. Hasta pronto.